explicar teoría, ¿vale? Sobre el modelo de pequeña señal y los circuitos amplificadores. Es decir, ahora que ya somos capaces de hacer cuentas, y no es difícil, y no es poco fácil además, o sea, no es difícil, no es fácil, quiero decir, no es nada fácil. Ahora que ya sabemos hacer cuentas sobre BJTs y MOS, pues vamos a ir a ver para qué sirven, ¿vale? A las aplicaciones. Y en particular hemos estado resolviendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos resuelto circuitos de corriente alterna, de corriente continua, ¿vale? Con sus VCCs, VGGs, etcétera. Y en este momento lo que vamos a pasar es a resolver qué pasa cuando metemos una señal de alterna, ¿vale? O una señal en general, no necesariamente tiene que ser corriente alterna, pero sí que, digamos, sumamos a esa parte de continua que sabemos resolver con lo que llamamos punto de polarización, ¿vale? Que es calcular la forma en la que está funcionando ese transistor, ¿vale? Incluso determinarla. Nosotros hacemos que esté trabajando ahí y luego le metemos una señal, ¿vale? Además de sumándola, ¿vale? Y esto es lo que vamos a explicar hoy con el modelo de pequeña señal y circuitos amplificadores. Va a ser, por lo tanto, un tema, una clase fundamentalmente teórica, ¿vale? Pero sí que conviene entenderlo, ¿vale? Entonces empezamos ya con este modelo de pequeña señal y lo primero que vamos a hablar es de circuitos amplificadores, porque este modelo de pequeña señal y los circuitos amplificadores se estudian juntos, ¿vale? Entonces, ¿a qué le llamamos amplificación de voltaje? Pues un circuito que amplifique el voltaje, que sería el primero que tendríamos que hacer, sería un circuito que de alguna manera nosotros tuviéramos una entrada, tuviéramos una salida, ¿vale? Se suele usar V sub I y V sub O para esto, ¿vale? Y con esta entrada y esta salida, lo que tuviéramos es que la salida fuera más grande que la entrada, a un cierto valor. Que le llamaremos ganancia de tensión, ¿vale? Vale. No es lo que ahora vamos a llamar G sub M esto, ¿vale? Pero sí que sería un poco decir, vale, pues esto multiplica la tensión por 300, por menos 200, por 500, por lo que sea, ¿vale? La tensión continua no, la tensión alterna, ¿vale? Es decir, nosotros le vamos a meter una señal de corriente alterna al circuito que ya está funcionando polarizado, tal y como sabemos resolver en los ejercicios previos, ¿vale? Y es esa pequeña señal alterna, pequeña, la que vamos a amplificar, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funcionaría? Pues tenemos diferentes formas de amplificar el voltaje. Por ejemplo, una fuente dependiente de intensidad. Recordemos que las fuentes dependientes eran las que tenían como símbolo un triángulo y una fuente dependiente de intensidad, o sea, un triángulo, un rombo, pues sería con la flecha pintada, ¿vale? Una fuente dependiente de intensidad se puede portar, bueno, controlada por un voltaje, perdón. Se puede comportar como un amplificador de tensión. ¿Por qué razón? Pues porque yo le puedo poner una resistencia luego en paralelo y transformar esa tensión, esa intensidad en tensión. ¿Cómo sería este circuito amplificador de voltaje? Pues sería un circuito en el cual, digamos que este es mi amplificador. Entonces yo tendría aquí una señal de entrada, la que fuera, V sub I, que puede venir de una fuente o de lo que sea, ¿vale? Puede ser un sensor, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Y en esta señal de entrada
luego la vamos a transformar en una señal de salida. ¿Cómo? Pues por ejemplo poniendo, hemos dicho, un amplificador de corriente que lo que haga sea multiplicarme esta entrada por un G sub m. Si yo cojo el V sub out aquí, V sub o, ¿vale? Mejor para seguir con sus... ¿Cuál va a ser la corriente aquí? Gm por V sub i. Con lo cual, por la propia ley de Ohm, V sub o es igual a menos Gm vi partido por R, con lo cual V out partido por V in pues vale menos G sub m por R. Vale, y esto es la amplificación que tiene esta corriente. Se ve multiplicada por G sub m por R. Esta tensión se ve multiplicada por G sub m por R, esta tensión de entrada, y esa será la salida. Entonces, si esto sale menos 7 y aquí entra un voltio, pues aquí habrá menos 7 voltios, y de esta forma yo voy a ir pudiendo generar sistemas que me transformen una señal pequeña en una señal más grande. ¿Para qué razón? Para mandarla a los altavoces, para encontrar un objeto pequeño en el radar, para tener un sensor que tenga de sensibilidad a la milésima de grado, etcétera, ¿vale? Para conseguir transformar una señal pequeña en una señal grande. Vale. Y entonces esto, ¿qué demonios tiene que ver con los transistores que hemos visto? Bueno, pues esto de aquí va a ser nuestro modelo para el NMOS, ¿vale? Porque si os acordáis, en un circuito NMOS se puede hacer, esto que hemos visto se puede hacer con un NMOS. Con un circuito NMOS puedes tener una amplificación de corriente en voltaje, ¿vale? O sea, ¿cómo decirlo? La corriente que circula IDS está controlada por el voltaje, ¿vale? Y entonces esto va a ser muy interesante. ¿Cómo haremos esto? Pues nosotros lo que haremos será, tendremos un circuito de NMOS, como los que hemos visto hasta ahora, un transistor con su circuito de polarización, que es lo que estoy pintando ahora. Vale, ¿para qué sirve este circuito de polarización? Pues este circuito de polarización es el que decide dónde está funcionando este NMOS. Vale. Este es el circuito de polarización más sencillo que puede haber. Y a esto de aquí le vamos a llamar aquí, vamos a tomar esto como tensión de entrada, ¿vale? Y que es VDS, ¿vale? La VDS de toda la vida. Y esto es VGS. Entonces, dado este circuito, nosotros podemos resolver la polarización del circuito, ¿vale? Y entonces sacamos IDS y podremos sacar más cosas, ¿no? Podemos sacar VGS, que va a coincidir con VGG, puesto que no hay ninguna resistencia aquí, ¿vale? Y esta intensidad es 0. Y podremos resolver VDS con IDS, ¿vale? A partir de la propia expresión de la saturación, ¿vale? Entonces, pillamos un NMOS, lo resolvemos. A esto le llamábamos resolver el punto de polarización. Entonces ahora tengo un NMOS polarizado con esta intensidad y con esta tensión, ¿vale? Entonces, una vez que tengo eso, es cuando va a entrar en juego la señal de alterna, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en la puerta añadimos una señal de alterna o de una señal. En la puerta añadimos una pequeña señal. ¿Vale? ¿Cómo sería esto? Pues venir aquí, vamos a hacerlo aquí, por tanto tiempo.
y añadirle otra fuente de corriente. Perdón, otra fuente de tensión. Una fuente de tensión con tensión V sub I. dt. ¿Vale? No necesariamente corriente alterna, pero sí dependiente del tiempo, ¿vale? Una señal. Entonces, ¿esto qué pasaría? Pues que de aquí a aquí yo tendría VGG más V sub I. ¿Vale? VGS, cuando llega esto, esto es la continua y esto es la pequeña señal. Vale, de lo que se trata es de que VGG sea así y V sub I sea pequeña, ¿vale? Por ejemplo, algo así. No tiene por qué ser alterna, ¿vale? Y entonces, VGG más V sub I ¿vale? Sería tal que así. ¿Por qué esto es importante? Porque esto lo que significa es que si esta señal de entrada es pequeña comparada con VGG, casi no me va a cambiar el punto de polarización, ¿vale? VI no me cambia apenas el punto de polarización. Claro, si yo le metiera una señal muy grande, puede ser que estuviera haciendo, incluso hacer transiciones en la región de operación, en el transistor, y un transistor que a lo mejor con una frecuencia de 2 MHz pasa de saturación a triodo, pues sería una locura, no, sería algo irresoluble, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a suponer es que en saturación se seguirá cumpliendo esto de que IDS va a ser igual a K partido por 2, W partido por L, VGG menos la tensión umbral, que vamos a poner la 1 por escribir menos, ¿vale? Y entonces esto, cuando yo le meta esto de aquí, pues va a aparecer V sub I, ¿vale? Entonces voy a tener K medios W partido por L y sustituyo VGS, que es lo que me aparece en la fórmula de la polarización, de la saturación, por VGG más V sub I, ¿vale? Y entonces esto que me quedará, pues me quedará desarrollando el cuadrado, ¿vale? Esto lo voy a interpretar como VGG menos 1 más V sub I, todo ello al cuadrado. ¿Por qué lo interpreto así? Porque esto es la parte que no varía con el tiempo y esto es la parte que sí varía con el tiempo, ¿vale? Entonces me quedaría V sub GG menos 1 al cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Vale. Y aquí yo me doy cuenta que si tengo esto de aquí, que sería la parte de continua, ¿vale? La IDS de antes. ¿Vale? Y aquí yo voy a tener un término que va a ser más K W partido por L por V sub GG menos 1 que multiplica a V sub I. ¿Vale? Y entonces ya todo esto le voy a llamar G sub M por la ganancia de antes. ¿Vale? Lo que multiplica V sub I. Y entonces va a tener que la IDS de T
que la tenía que haber puesto en minúscula. Esto cuando hablamos de alterna, bueno, o de dependiente del tiempo, usamos minúsculas en vez de mayúsculas normalmente, ¿vale? Que esta I sub ds nueva, ahora que le he metido yo una señal, es la IDS antigua, la del punto de polarización, que es un nivel de continua, más una cierta ganancia por V sub I. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo tendré una tensión de entrada, le meteré una tensión de entrada y a mí se me multiplicará por un número y se me convertirá en una intensidad de salida alterna. ¿Vale? Y entonces, ¿qué haré luego? Pues luego separaré estas dos intensidades, ¿vale? Que eso se hace con un condensador. Luego más adelante lo veremos. Así que, bueno, con esto tenemos que esta dependencia me sale lineal. ¿Qué he hecho por el camino? ¿Vale? He hecho una cosa que no he explicado, que es que he pasado de este término. ¿Por qué paso de él? Porque este término es despreciable respecto a este otro. ¿Por qué razón? Porque si v sub i es pequeña, v sub i cuadrado es mucho más pequeña aún. Entonces yo tengo v sub i que es pequeña frente a vgg, que va multiplicada por vgg, ¿vale? Como 1000 y una milésima, y aquí tenemos la milésima al cuadrado. ¿Vale? Así que este término es completamente despreciable frente a este, y por eso he pasado directamente a esta fórmula de aquí. ¿Vale? Así que teníamos este amplificador de voltaje que es que que fijaos que me depende de VGG, ¿vale? Entonces diremos un NMOS amplifica un V sub I, un NMOS polarizado en saturación, me amplifica una tensión de entrada en función del tiempo, ¿vale? En una intensidad de salida alterna ¿vale? Y pongo solo la parte alterna, no, variable, dependiente del tiempo, ¿vale? G sub m de V sub I con G sub m controlado por VGG. Así que, ¿qué es? Es un amplificador de tensión, si luego yo le meto una resistencia, controlado por una tensión, ¿vale? Y esto, pues, bueno, no deja de ser muy interesante, ¿no? Para aplicaciones tecnológicas. Entonces, si yo le meto una tensión, él me saca una intensidad multiplicada por un número de esa tensión. Y ese número, pues depende de la construcción del transistor y de la polarización del transistor, ¿vale? Del estado en el que esté polarizado ese transistor. Así es que, bueno, tenemos una nueva aplicación tecnológica que sería este amplificador de corriente, ¿vale? Amplificador controlado por tensión, amplificador de corriente controlado por tensión. Vale. ¿Se puede sacar la GM de otra manera? Sí, se puede sacar la GM de esta manera. Otra forma de despejar GM, teniendo en cuenta que GM la habíamos calculado como... A ver si me acuerdo cómo era. KW partido por L por VGG menos 1, ¿vale? Pero sabiendo cómo es IDS en función de VGG, en este circuito concreto, ¿vale? Pues vamos a tener que GM también se puede expresar en función de IDS, que es más interesante porque es lo que nos suelen dar cuando me dan el punto de polarización, ¿vale? Y eso sale con una raíz cuadrada, claro. La raíz cuadrada de 2KW partido por L por IDS. ¿Vale? Fórmula que podemos también recordar cuando esta tensión entre la puerta y el surtidor de VGG más V sub I, ¿vale? Que es cuando vale ese sistema. Vale, pues este sería el MOS
aplicado como un amplificador. Y entonces esto vamos a usar para lo que vamos a llamar modelo de pequeña señal. MOS en saturación. Y entonces lo que haremos nosotros será, para que entendáis un poco la filosofía de trabajo, me pondrán un circuito con un MOS. Le calcularé el punto de polarización como ya hemos hecho, ¿vale? Sin la señal de entrada, el circuito de continua. Resolveré el circuito de continua. Y luego resolveré por separado el circuito de alterna usando una cosa que se llama principio de superposición que usábamos en electrotecnia, que es que puedo resolver por separado la continua y la alterna y luego sumar las soluciones, ¿vale? Y entonces el modelo de señal es lo que me va a permitir resolver el circuito de alterna, ¿vale? Vamos a sustituir un MOS por esto de aquí, ¿vale? Aquí meteremos VGS de entrada. Pongo en minúsculas porque ahora ya estamos en modelos de señal, ¿vale? No de continua. Y aquí tendremos una fuente de corriente cuyo valor es G sub M por VGS con G sub M es igual a la raíz de 2K W partido por L y ds. ¿Vale? Para que esto funcione, VGS alterna, o sea, el pico máximo de VGS tiene que ser menor o igual que 0,2 de VGS menos V umbral. ¿Esto para qué se hace? Esto tiene que ver con eso que os he dicho, que las oscilaciones fueran pequeñas respecto al nivel de continua, ¿vale? Pues esto es la máxima amplitud de las oscilaciones, ¿vale? Y esto es en continua. Por eso esto está en mayúsculas y esto está en minúsculas, ¿vale? Entonces, insisto, cuando yo tenga un circuito con NMOS que me mezcle continua y alterna, o sea, que me mezcle continua y dependiente del tiempo y una señal, lo que vamos a hacer va a ser resolver la polarización en continua, como ya hemos hecho, y luego para la parte de señal, sustituir el circuito por esto, con esta GM calculada en la parte de continua, usando la polarización, y ya resolver el modelo de pequeña señal, ¿vale? Necesariamente tiene que estar en saturación, si no, vamos a hacerlo mal, ¿vale? Y luego ya usaremos el principio de superposición. Entonces tendremos que un circuito de este tipo, como el que hemos pintado antes, lo voy a pintar entero. Y esto es VDD. Hasta aquí, me estoy olvidado de este cable. Vale. Al cual le cojo la salida aquí. Un circuito como este, lo que le voy a poner es como la suma de el circuito de continua ¿vale? Más el modelo de pequeña señal. Aquí voy a tener VDS, ¿vale? Esto va a ser Vout en mayúsculas. Aquí vamos a tener VDS. Aquí tendremos Vout en minúsculas en el modelo de señal. Y lo que me dice el principio de superposición es que la salida es la salida de continua más la salida de señal, ¿vale? Entonces vamos a resolver los dos circuitos por separado. Primero el punto de polarización, ya lo sabemos hacer, y luego el modelo de pequeña señal, que es lo que tenemos que aprender a hacer, aunque todavía nos queda bastante teoría, ¿vale? Bueno, entonces así usaremos
el principio de superposición. ¿Cómo va a ser este circuito el modelo de pequeña señal que no os lo he puesto? Pues aquí son ellos un poco puñeteros, ¿vale? En el sentido de que cambian un poco la perspectiva respecto a toda la electrotecnia de segundo. Y este modelo de pequeña señal, por alguna razón, por tradición electrónica realmente, ¿vale? Lo plantean así. Estaría bien planteado si yo pidiera este circuito y transformara esto en un cable, transformara esto en un cable y ya, ¿vale? Y luego sustituyera el transistor por esto, ¿vale? Esto estaría perfecto, sería una aplicación de superposición coherente con lo que estudiamos en electrotecnia, ¿vale? Pero aquí lo representan así. Y yo creo que nos tendremos que acostumbrar, aunque sea bastante feo. Y aquí ya me pongo la resistencia. Y aquí está cogiendo V-out, ¿vale? Del drenador a la fuente porque es la misma. Y ahora fijaos que esto de aquí lo he puesto aquí, ¿vale? Y esto que es un poco feo de ponerlo todo respecto a una referencia, vosotros lo que podéis hacer sin ningún problema es hacer este experimento mental, ¿eh? Esto es como poner un cable. Conectad con un cable todo lo que va conectado a tierra, porque así se porta, ¿vale? Y así ya sería un circuito más a lo que estáis acostumbrados para hacerle mallas, ¿no? Pero no habría ningún problema en hacer eso, saldría todo perfecto, ¿vale? Lo único que hacen aquí ellos es, pues ir, para cada segunda ley de Kirchhoff tú puedes ir de una tierra a otra tierra, porque la tierra está interconectada entre sí, por así decirlo, todo a 0 voltios, todas las tierras con 0 voltios, ¿vale? Y aquí estaría V-swing. Entonces este sería el modelo de pequeña señal. ¿Por qué pone V-out aquí en lugar de aquí? Porque fijaos que el drenador a la fuente es esto de aquí, que es como ir de D a tierra. O sea, es decir, como viene aquí, ¿vale? Y entonces aquí se ve perfectamente que V-out es menos, si este tiene G sub M por VGS, pues es menos G sub M por VGS por R. Vale. Con lo cual, V-out partido por V sub I igual a menos G sub M por R, porque VGS es VIN. ¿Vale? Y esta es la ganancia, G sub M por R, es la ganancia de un circuito de este tipo, ¿vale? En este circuito, en este tipo. Vale, pues este sería hasta aquí el modelo de señal para los transistores MOS, ¿vale? El modelo de pequeña señal, que como veis es un amplificador de corriente controlado por tensión, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo va a ser este mismo modelo de pequeña señal, pero en el caso del transistor bipolar de unión, ¿vale? Vamos a explicar ahora el modelo de pequeña señal del transistor bipolar de unión. Ya os adelanto que va a ser un amplificador, esta vez controlado por la corriente de la base, ¿vale? Porque es la corriente de la base la que se ve multiplicada tanto en el drenador como en el emisor, en uno por beta y en el otro por beta más 1, ¿vale? Y por lo tanto, controlando esa corriente de la base, controlamos por cuánto se multiplica lo demás, ¿vale? Entonces la filosofía va a ser la misma, ¿vale? Primero, un circuito de polarización que me define cuál es el punto de trabajo, por así decirlo, del BJT, la región de operación,
y que tiene que ser en activa directa, pero vamos, hay muchas formas de estar en activa directa. Cada una de ellas con una intensidad de la base diferente. Pues lo que me va a interesar es precisamente esa intensidad de la base, ¿vale? Y una vez que tenga esa intensidad de la base, yo voy a sustituiré en el circuito de señal, de pequeña señal, porque de nuevo separaré continua de alterna o continua de señal. El circuito de pequeña señal siempre me sale de alterna, pero en electrónica se tratan muchas señales diferentes, por ejemplo el audio, por ejemplo, bueno, millones de señales, ¿vale? Lo vamos a sustituir por una de estas dos. ¿Por cuál de las dos? Por la que me apetezca más, me venga mejor o la que pueda. Son equivalentes, ¿vale? En una de ellas lo que hago es poner una resistencia entre la base y el emisor llamada R sub pi. Vale, este es el modelo de pequeña señal, insisto, que esto no es todo el modelo para el BJT, sino solo para la pequeña señal. La continua la resolveremos como siempre. Y aquí tendremos una fuente de corriente controlada por la tensión. Vale, igual que pasaba antes. O bien, a mí me parece más físico este otro modelo, pero los dos valen, Base, emisor, colector. ¿Vale? Y lo que vamos a tener va a ser aquí una intensidad de la base como señal, la misma RPi, y aquí tendremos beta sub f por I sub b. ¿Vale? Y aquí sería una fuente dependiente de intensidad controlada por intensidad. Y aquí es una fuente dependiente de intensidad controlada por tensión. ¿Vale? En ambos casos, lo que pasa entre la base y el emisor controla lo que pasa entre el colector y el emisor, que es la clave del asunto. ¿Vale? Usaremos como G sub m es igual a la intensidad del colector dividido por 25,8 milivoltios. Me parece que esto es una constante para el CUT, tal y como lo veo yo en vuestros apuntes de teoría. ¿Vale? Esto depende de cada transistor, pero vamos a usar siempre transistores de este tipo, me parece a mí. ¿Vale? Y como RPi, ¿vale? Usaremos beta sub f, que es una de las características del transistor, dividido por G sub m. ¿Vale? Para que esto funcione bien, imponemos varias cosas, ¿vale? Necesitamos que, para que esto modelo de pequeña señal sea viable, que esta tensión entre la base y el emisor sea menor que 10 milivoltios. ¿Por qué no lo pongo comparado con otras tensiones base emisor? Porque la base emisor ya sabemos que es 0,7 voltios en un BJT en activa directa, ¿vale? Y entonces ya pues la ponemos así. Esta es la condición. Si no, ya me estoy saliendo de la pequeña señal y estoy pasándome a una señal demasiado grande, ¿vale? Entonces, necesitamos que la señal sea así de pequeña y que el transistor esté en activa directa, lógicamente. Y necesitamos también haber calculado el punto de polarización. ¿Por qué? Porque necesitamos la intensidad del colector, es decir, el punto de polarización, para saber cuál es la ganancia de este montaje. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cómo sería luego en un circuito concreto, con un BJT concreto? Pues cuando yo me voy a hacer esto en un transistor bipolar convencional, lo que yo tendré va a ser, de nuevo como teníamos antes, voy a tener una señal y una fuente de continua que entran por la base. Aquí sí que le tengo que poner una resistencia a la base, puesto que circula intensidad. He cogido un NPN como siempre. Le metemos una resistencia al colector. La resistencia del emisor no es necesaria, puesto que está en la misma malla que el colector y hay una resistencia ahí. Y aquí VCC, ¿vale? Entonces,
cuando nosotros tengamos este circuito, esto es un circuito de polarización de un BJT al que le hemos añadido una señal, ¿vale? Y entonces lo vamos a resolver igual que la otra vez, ¿vale? Lo vamos a resolver como la superposición de el circuito sin la fuente de la señal no es el mejor transistor que he dibujado el otro, ¿eh? La resistencia del colector, el emisor no tenía resistencia. Resolveré este primero para calcular que la intensidad del colector, que me interesa para calcular el punto de polarización, puesto que me aparece en otras fórmulas, y esta tensión colector-emisor, ¿vale? Y una vez resuelto esto, pasaré al modelo de corriente alterna, ¿vale? Y tendré esta fuente que va conectada abajo, es como si aquí abajo pusiéramos la referencia, ¿vale? Esta fuente a la referencia. La resistencia a la base sigue estando una resistencia a la base al hacer principio de superposición. El transistor lo sustituyo por el modelo del transistor. Voy a poner el de la resistencia. Vale, podría haber puesto el otro también, ¿eh? El de la fuente controlada por tensión voy a poner. RP. Esto es la base. Aquí tenemos el emisor, que va conectado abajo del todo, a tierra, el emisor. Y aquí el colector, que le pongo primero la fuente independiente, la fuente dependiente de intensidad, que luego tiene esa resistencia del colector, y ya la fuente me la cargo porque es una fuente continua. Vale. Entonces el principio de superposición me dice, puedes analizar un circuito que mezcla continua con una señal como un circuito de continua y el modelo de pequeña señal. ¿Vale? Tengo que resolver primero este para poder calcular la intensidad del colector, puesto que esta es aquí que tendríamos G sub M por VBE, ¿vale? Y VBE es esta tensión, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a resolver esto, tendré que calcular esta VB cerrando esta malla simplemente, ¿vale? Y a partir de ahí podré calcular esta intensidad y a partir de ahí podré sacar esta tensión V out, ¿vale? Y la cuestión es que G sub M, si os acordáis con la fórmula anterior, me dependía de la intensidad del colector. ¿Vale? Con lo cual yo necesito resolver primero la polarización para poder cuánto es la ganancia para poder aplicar el circuito de pequeña señal y resolver ese principio de superposición, ¿vale? Entonces, así haremos nosotros los circuitos con modelo de pequeña señal para los transistores BJT. Bueno, todo esto que hemos visto hasta ahora es bastante complejo y en el campo de la electrónica pues tenemos, como decirlo, diferentes tipos de actores y no todos tienen que manejar el total de la complejidad. No es necesario que todos los técnicos de mantenimiento electrónico entiendan lo que pasa con el último electrón, como os están explicando a vosotros, ¿no? De qué está pasando en las uniones PN, las zonas de deplexión, los flujos de portadores, las combinaciones de portadores, todo esto que en lo que hemos basado primero los diodos, los transistores y ahora todas estas cuentas. Entonces lo que se hace es, digamos, una simplificación por bloques, ¿vale? Se hace un reparto de trabajo entre diferentes bloques electrónicos que se ensamblan entre ellos, ¿vale? Y lo que pase dentro, pues puede dar un poco igual
aunque sea todo lo que hemos trabajado hasta ahora a efectos de reparar un aparato, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, de esto vamos a hablar ahora en concreto de más circuitos amplificadores, pero ya caracterizados de la forma más sencilla posible. Ya lo voy a llamar como bloques, ¿vale? Aunque no lo hayan llamado así ellos, pero sí para que sepáis cuál es el sentido de toda esta explicación de ahora, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, se puede modelar cada transistor como el equivalente de pequeña señal, siempre que estemos en zona de pequeña señal, ¿eh? Siguiente cosa. El circuito original, esto sí es válida la aproximación, si no, pues entonces no sabemos resolverlo. O sea que no va a pasar en el CUD. El circuito original lo puedo transformar a alterna. Alterna no, a señales. También al modelo de pequeña señal, ¿vale? Y la siguiente cosa es que en esta aproximación, es decir, mientras sea válida la aproximación de pequeña señal y solo mientras tanto, pero luego ya nos saldríamos del temario del CUD, ¿vale? El circuito es lineal, que no estaba pasando hasta ahora, ¿vale? Pero sí en este modelo. ¿Qué significa que sea lineal? Que si yo multiplico por 2 la entrada, se multiplican por 2 todas las respuestas, todas las salidas. Si multiplico por 3 la entrada, se multiplican por 3 todas las salidas, etcétera, ¿vale? Eso significa todas las corrientes y todas las tensiones involucradas en el circuito son proporcionales. Todo lo que se vio en electrotecnia era lineal, ¿vale? Pero los diodos y los transistores son los primeros elementos no lineales. Por eso en los sistemas de ecuaciones nos aparecían sistemas de ecuaciones no lineales con el cuadrado, ¿vale? Y eso lo volvía endiabladamente difícil para resolver, ¿vale? La aproximación a pequeña señal es lineal, ¿vale? Entonces esto significa que, bueno, nos va a funcionar mejor la intuición, porque duplicar es duplicar, triplicar es triplicar, etc. ¿Vale? Y entonces los vamos a resumir en la siguiente manera, de la siguiente forma, ¿vale? Como una cierta entrada con una cierta resistencia, ahí. Esto es un condensador. ¿Para qué sirve un condensador? Pues, a ver, sirve para muchas cosas, ¿vale? Pero en el contexto de la electrónica, de amplificación, para otras cosas no, porque también sirve para sintonizar y para otras cosas, este condensador antes de un amplificador lo que sirve es para tragarse toda la continua, por así decirlo, porque un condensador se porta como un circuito cerrado para señales y corriente alterna y como un circuito abierto para corriente continua. Entonces es una forma de decirle al amplificador, métele solo la pequeña señal, porque si no se nos va a la mierda el modelo. Si amplificamos también la continua, pues entonces no estaría funcionando, no estaría explicando lo que está pasando de verdad. Aquí tenemos el amplificador como una caja, un bloque, pues he dicho modelo de bloques, al que le tendremos que definir unas propiedades, ¿vale? Y ese amplificador me sacará lo que sea, pero lo que sea lo separo de la continua con este condensador y aquí voy a tener una tensión de salida. Vale. La tensión de entrada en el amplificador es esta, como es lógico, ¿vale? Cuidado con eso, que no es exactamente esta otra. La que realmente entra en el amplificador es esta aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros muchas veces queremos meter algo en un amplificador y entrará menos de lo que nos creemos. Vale. Entonces, vamos a analizar los circuitos de esta manera. A ver si los podemos sustituir un BJT una vez calculado el punto de operación, podemos sustituirlo por una KGK y olvidarnos de todos esos sistemas de 50 minutos que hemos estado resolviendo hasta ahora. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que rememorar de la electrotecnia? Pues que tenemos que rememorar cosas que ya he dicho, sí, que es que un condensador, ¿vale? Para la señal en corriente continua, antes poníamos CC, pero es
DCD muerta, ¿no? Dead current. Se porta como un interruptor abierto, o sea, como un circuito abierto, y en pequeña señal y corriente alterna se porta como un circuito cerrado, ¿vale? La fuente de continua la vamos a mantener en corriente continua y pasaremos de ella en corriente alterna, ya lo estábamos haciendo, ¿vale? La fuente de alterna, o de señal, mejor dicho, ¿vale? Vamos a pasar de ella en el circuito de continua y la vamos a poner en el circuito de pequeña señal, ¿vale? Y lo mismo con la fuente de corriente, de estos, tanto si es de voltaje como si es de intensidad, ¿vale? Esto si es de continua. Si la fuente... Estas son las de señales, perdón. Si la fuente fuera de continua... Esto es una fuente de señales, ¿vale? Que en continua no la tengo en cuenta y para señales la tengo en cuenta. Y si la fuente fuera de continua, es esta de aquí, ¿vale? Que la tengo en cuenta. Ya lo he explicado. Y si fuera una fuente de intensidad de continua, pues lo mismo, ¿vale? Es la que me faltaba por explicar. Una fuente de intensidad continua la tendré en cuenta en corriente continua y no la tendré en cuenta en corriente alterna. Lo lógico, ¿vale? O sea, tampoco es esto una cosa muy difícil. Como curiosidad, esto vale solo para frecuencias medias. Es decir, esto es una aproximación que tiene solo su validez para un rango de frecuencias, ¿vale? Por ejemplo, de 1000 a, yo qué sé, a 100 millones de hercios, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto es el rango de validez? Pues depende de cuánta precisión quieras y depende de los dispositivos, ¿vale? Pero es decir que, claro, si la corriente, la señal o la corriente alterna, la variación es muy lenta, pues no va, el procesador se la va a tragar, ¿vale? Por ejemplo, lo va a interpretar casi como continua. Vale, entonces cuando tengamos esta aproximación y hemos sustituido todos estos elementos, digamos que para saber cómo modelizar esta caja que hemos llamado amplificador, ¿vale? Pues necesitaremos sus características. ¿Qué características vamos a poner en un amplificador? Pues caracterizamos, es decir, caracterizar es el DNI. Sabremos todo de un amplificador con 3 parámetros, ¿vale? Una cosa que se llama ganancia en tensión máxima. Que vamos a llamar a Vmax. Otra cosa que se llama impedancia de entrada. Esto sí que lo habréis visto en altavoces y en amplificadores de audio. Para los que les guste el tema de la música y los instrumentos musicales, pues decirles, bueno, primero que no tendrán dinero nunca más porque es un vicio carísimo, ¿no? Los instrumentos musicales. Y segundo, que esta impedancia de entrada y impedancia de salida que estamos explicando ahora es la de los amplificadores y los altavoces y los instrumentos, etc. Vale. ¿Y qué significa cada cosa? ¿Vale? Pues significa que yo el amplificador lo voy a sustituir por este otro modelo. Tendremos una entrada, bueno, una fuente de señales, ¿vale? La filtraremos y después tendremos esto que va a ser la resistencia de entrada y esto va a ser la resistencia de salida y a la salida ya el filtro.
Entonces el amplificador es todo esto. ¿Vale? Entonces en este amplificador tensión de salida de señal, ¿vale? Lo que decimos es, y esto va a valer AV máxima que multiplica AV sub X. Vale. ¿Cuándo será bueno un amplificador? Pues un amplificador será bueno cuando la tensión que él vea como entrada sea la misma que la de la señal. ¿Cómo conseguir eso? Pues fijaos que aquí lo que tengo yo, esto está a tierra también, ¿eh? Lo que tengo es un divisor de tensión, porque esto es como si el circuito cerrara por aquí. ¿Vale? Entonces, esta tensión se reparte entre R sub S y R sub in. Será bueno, como ampli, cuando lo que amplifique sea esto, lo más parecido a esto, ¿vale? Si esta resistencia es pequeña frente a esta otra, se va a quedar esta toda la tensión. Entonces será bueno cuando la resistencia de entrada sea alta, ¿vale? Como amplificador. ¿Por qué? Porque así se quedará toda la tensión aquí. Acordaos que si aquí hay 3 voltios y esto vale 1 ohmio y esto vale 2 ohmios, pues esto se quedaría 1 voltio y esto se quedaría 2 voltios. Se hacen un reparto proporcional. Cuanto mayor sea la resistencia de entrada, más le tocará el reparto, más Vx habrá, más verá lo que tiene que amplificar el amplificador, ¿vale? Y también será bueno cuando la resistencia de salida sea baja. ¿Por qué razón? Porque lo que yo voy a ver aquí no va a ser lo que va a sacar aquí el amplificador. Porque aquí estos se van a repartir la tensión también. Y si yo quiero que casi toda la tensión esté aquí, pues entonces esta tiene que ser baja, ¿vale? Así que un buen amplificador tiene que tener una resistencia de entrada de 2 ohmios y una resistencia de salida de 100 millones de ohmios, ¿vale? Y una ganancia cojonuda también, claro. Esta es AV máxima VX, ¿vale? AV máxima, ¿eh? Esta es la ganancia y va multiplicada por Vx, porque esto es una fuente de tensión dependiente de esta tensión. Todos los amplificadores se pueden resumir así, sí. Ese es el truco, ¿vale? Daremos todo un tema de amplificadores operacionales, nos queda mucho por aprender, pero básicamente este va a ser el truco, ¿vale? Vamos a intentar transformar todo el circuito e interpretar el bloque como un amplificador y ya esto llevarlo al circuito de pequeña señal, ¿vale? Que sea este. Y esto nos lo va a convertir todo mucho más fácil, ¿vale? La ganancia real en tensión, entonces, dentro del ampli, lo que está pasando dentro del amplificador, sí, sería que la ganancia, pues sería lo que sale a V máxima por V sub X dividido por lo que entra, V sub X. Es decir, a V máxima. ¿Vale? Pero no vamos a jugar dentro del amplificador. Nosotros solo podemos ver el amplificador funcionando con cosas fuera. Entonces, fuera, lo que yo veo es, y esta es la ganancia real, llamada ganancia en tensión, lo que yo veo es lo que sale dividido por lo que entra. ¿Vale? Y esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, V sub X va a ser más pequeño que V sub S porque una parte de la tensión va a caer aquí. ¿Vale? Y luego V sub O va a ser más pequeño que AV máxima por V sub X, puesto que V sub X va a ser más pequeño que V sub S, decía. ¿Vale? Y V sub O va a ser más pequeño que AV máxima por V sub X, puesto que una parte de la tensión me la voy a comer aquí. ¿Vale? Así que esta va a ser la ganancia en tensión real. ¿Vale? Y
si yo ahora hago esta cuenta con divisores de tensiones, lo que me va a quedar es que AV es igual a AV máxima que multiplica a la resistencia de entrada dividido por la resistencia de entrada más la resistencia de salida y todo multiplicado por RL dividido por R sub L más la resistencia de salida. ¿Esto a qué es debido? Pues esto es el planteamiento de los divisores de tensión, ¿vale? Es decir, esto viene de decir que mirando el circuito, cuando yo tengo esto, aplicación de esta fórmula estoy haciendo, ¿vale? Cuando yo tengo esto en el circuito, ¿vale? Cerrando por abajo, lo que tengo es un divisor de tensión entre R sub S y R sub in se reparten. Y entonces esta tensión que le toca a R sub in es lo que tiene R in dividido por la suma de las resistencias por U sub S. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Esto de aquí. ¿Vale? Mientras que cuando yo tengo el otro circuito, el otro lado del circuito, que yo tenía a Vmax por Vx. Aquí tenía Rout. Y aquí tenía RL. Y esto sube out. Pues lo que va a tener es que esta tensión se la reparten entre estas dos resistencias. Y por tanto la tensión de salida real pues va a ser la resistencia que le corresponde a esa tensión de salida dividido por la suma de las dos resistencias y multiplicado por la resistencia, o sea, por la tensión de entrada, tensión máxima, la que se reparten, ¿vale? Entonces cuando yo sustituyo V in, V out y Vx y comparo estas dos fórmulas, pues me sale esta fórmula de la ganancia real en tensión en función de la ganancia máxima. Fijaos una cosa, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta fórmula es interesante de interpretar. La ganancia de verdad que te va a dar un amplificador va a venir dada por esta característica del amplificador de su ganancia en tensión máxima, ¿sí? Y depende tanto de las características de las impedancias del condensador como de lo que yo le haya conectado al amplificador, he dicho condensador, al amplificador, como entrada y lo que yo le haya conectado al amplificador de salida. Depende del amplificador, de la guitarra y del altavoz. Esas tres cosas me van a determinar cuál es la ganancia real, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente la misma ganancia real que la que me decían que tenía, ¿vale? Entonces esto sobre las características de salida y de funcionamiento real de un amplificador. ¿Cómo demonios calculo yo la resistencia de entrada y la resistencia de salida o sea, la impedancia de entrada y la impedancia de salida en un transformador, en un amplificador? ¿Vale? Entonces, os explico. Para el cálculo de la impedancia de entrada, no sé si explica muy bien lo que voy a explicar ahora. Lo que quiero decir es que yo tendré un circuito de polarización con un transistor BJT o MOS. Le calcularé la polarización. Con eso podremos calcular cuál es su modelo de pequeña señal, ¿vale? Y a partir de ahí intentaremos transformar ese modelo de pequeña señal en un amplificador con su AV máxima, su ganancia en tensión máxima, su resistencia de entrada y su resistencia de salida. ¿Para qué? Para luego pasárselo a una persona que no sabe nada de resolver electrónica y que lo pueda manejar, ¿vale? Es decir, hemos montado todo este Cristo de la polarización,
los cálculos, las cuentas, las zonas de regiones de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, venimos y decimos, vale, pues este transistor, cuando está polarizado así, funciona como un amplificador ASA. ¿Vale? Y esa ASA es lo que tenemos que saber calcular, pasar del transistor al amplificador. Pasar del circuito de polarización de un BJT o de un MOS al AV máxima, Rin y Rout de ese amplificador. Yo creo que ahora sí me he explicado bien, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a poder calcular. AV máxima lo vamos a poder calcular, pues porque si tenemos Rin y Rout, porque como hemos visto, me dependía de ellas, ¿vale? Y entonces, vamos a tener que calcular. Para Rin, lo que hago es, pongo una entrada sin resistencia. ¿Vale? Lo que antes llamamos RS, lo ponemos igual a 0. Y lo que vamos a hacer es calcularemos esta I sub S. Vamos a llamarla esto V sub X mejor por su notación. ¿Vale? Y entonces, Rin va a ser igual a V sub X partido por I sub X. Se parece un poco a la impedancia, pues se parece no, es exactamente la impedancia del equivalente Thevenin y el equivalente Norton, para los que lo recordéis, ¿vale? Pero poniendo una resistencia 0. Se pone una resistencia 0 en el circuito de polarización a la entrada, ¿vale? Y la Rin va a ser SV sub X partido por I sub X. Vale. ¿Cuánto va a valer la Rout? ¿Cómo calculo el Rout? La impedancia de salida. Vale, es como en el equivalente Thevenin y Norton, pues la clave es sustituir circuitos grandes por bloques, ¿no? Entonces lo calculamos. Anulamos la señal de entrada. La convertimos en un cable. Ponemos R sub L igual a 0. A infinito, perdón. La resistencia con la que entrábamos, la que decíamos que tenía que ser grande, la ponemos infinita. Es decir, vamos a tener la R sub S de antes. Aquí tendremos el amplificador. ¿Vale? Y aquí teníamos... que si os acordáis, aquí tenía el Rout. El Rout lo tenemos aquí. Y esta es la que llamamos RL, la resistencia de carga, que teníamos, también hemos llamado antes RC, me parece. Y lo siguiente que haremos será, pondremos una fuente V sub X. Esto es una fuente auxiliar, como la que se ponía para los equivalentes Thevenin y Norton. Y calcularé I sub X. ¿Vale? Entonces la resistencia de salida, impedancia de salida, va a ser igual a V sub X partido por I sub X. ¿Esta fuente cómo la pongo? Pues mira, la puedo poner de 100 voltios, de 1 voltio y calcularla ahí y ya está. Vale que sea numérica. No hay ningún problema en que sea numérica. Lo que sí que pasa es que, claro, cuando hacemos esta R sub L infinita que esté en nuestro circuito, pues ya solo me fijamos en esta, ¿vale? Porque toda la corriente se va por aquí
Y entonces se cumplirá esto de aquí. ¿Y aquí qué pongo? Pues aquí tendré que poner el modelo de pequeña señal del BJT o del MOS, según cuál tenga, ¿vale? En esta caja de aquí. Entonces yo tendré que resolver estos circuitos para hacer el RIN y el ROUT. Y aquí donde yo he puesto una caja y he puesto ampli, lo que tendré que poner es el modelo de pequeña señal del BJT con la polarización ya calculada o el modelo de pequeña señal del MOS con la polarización ya calculada, ¿vale? Y así calcularemos impedancias de entrada e impedancias de salida. Y con esto, que no ha sido poco, se termina la teoría de este tema de transistores, ¿vale? Aún nos queda hacer alguna sesión más para poder, como mucho una, para poder resolver algún ejercicio que parezca interesante, por ejemplo, que os hayan pedido porque dando pistas, ¿no? De lo que podría entrar. Y en principio vamos a dejarlo por aquí para tener separadas las explicaciones de teoría y los ejercicios. Espero que se haya entendido la clase de hoy y nos vemos el próximo día. Hasta el próximo día.